Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de personalizaciones GA Custom. En esta oportunidad les voy a mostrar un tutorial de cómo convertir tu dispositivo Android en un dispositivo de iOS. Pues bien, para este increíble tutorial lo que vamos a necesitar es esta aplicación. La van a poder encontrar aquí en la descripción del video, y también van a poder encontrar el bloqueador de anuncios, ya que la aplicación al momento de que se configura y todo ello pues aparece un poco de anuncios. De ahí cuando ustedes están utilizando ya el launcher por defecto, pues simplemente ya no van a aparecer anuncios. Así que lo primero que vamos a hacer es activar nuestro bloqueador de anuncios, no, el block this. Le vamos a dar aquí a play, no lo dejamos ahí funcionando, corriendo, y ahora vamos a abrir la aplicación. Una vez que nos aparece esta pantalla, pues aquí nosotros vamos a poder elegir qué fondo de qué wallpaper que vamos a utilizar, no, qué fondo de pantalla. En esta oportunidad ustedes eligen el que quieran. Yo voy a elegir por ejemplo este de acá. Lo seleccionamos como launcher por defecto y también el wallpaper. Le damos a get started, lo dejamos ahí unos momentos, le damos los permisos necesarios a la aplicación. Ahora nos va a pedir este permiso netamente para lo que es el pues control center. Le damos a allow access, nos va a salir esta opción, le damos aquí a dar los permisos. Luego nos va a pedir ahora esta opción para el tema de las notificaciones, también le damos los permisos necesarios, ¿no? Seleccionamos aquí la aplicación que es la de iOS Launcher. Una vez que le damos los permisos, ahora nos va a decir de que si es que queremos que no aparezca la barrita de inferior, ¿no? Donde están las las flechitas, ¿no? Lo que es el home, para retroceder y no todo ello. Simplemente le damos a que esté como de manera completa, como se puede ver, ya que es la mejor apariencia. Así que simplemente le seleccionamos este check y le damos a get start. Una vez que ya carga, como pueden ver, ahora nos va a aparecer un pequeño tutorial de cómo utilizar, ¿no? Más que todo el launcher, ¿no? En este lado vamos a poder ver el centro de notificaciones, aquí el control center, ¿no? Aquí el buscador, aquí vamos a poder ver que si hacemos el swipe hacia abajo va a aparecer el buscador de aplicaciones, ¿no? De aquí el tema de retroceder, home y aplicaciones de segundo plano, ¿no? Simplemente lo dejamos, también lo seteamos como launcher por defecto. Aquí lo vamos a elegir. Aquí en lo que es app de inicio vamos a elegir de que sea nuestro launcher y launcher por defecto. Y como pueden ver ya tenemos ahí el launcher. Ahora lo que queda es comenzar a configurar netamente, por ejemplo, para poder quitar este botoncito. Vamos a ir aquí al apartado de iOS. En este punto el resto de opciones ya están habilitadas por defecto, así que pues yo les recomiendo que aquí dejen tal cual, o si quieren ir pues manoseando una que otra configuración, simplemente pues ahí pueden navegar y comenzar a activar todo lo que ustedes quieran. Ahora también les recomiendo que activen lo que es el lock screen. Para ello vamos a ir aquí donde dice lock screen y aquí lo habiliten. Por defecto ya lo tienen habilitado. Si quieren tema de seguridad también lo pueden habilitar. Por ejemplo, yo voy a poner lo que es mi fingerprint, o sea mi huella dactilar, y listo. Y ya tenemos activado nuestro launcher con todo. Ahora el siguiente paso va a ser colocar los widgets necesarios para poder tener la increíble apariencia de lo que es iOS. Así que vamos a proceder a darle espacio en la parte superior para poder mover las aplicaciones. Simplemente seleccionamos, le damos a edit home screen y ahora vamos a poder mover aquí nuestras aplicaciones, como ustedes van a poder ver, y vamos a proceder a darle espacio en la parte superior. Pues bien, ya hemos dado el espacio suficiente para poder colocar nuestros widgets tanto en la parte superior como en este lado, ya que vamos a ingresar dos widgets. Así que una vez que tenemos ahí, ya hemos dado el espacio suficiente, vamos a darle aquí al botoncito de más y vamos a proceder a agarrar nuestro widget que es del clima, no el de la parte superior. Lo seleccionamos. Aquí vamos a tener varios formatos, como se puede ver. Vamos a elegir este de acá, que es el que pues tiene la mejor apariencia. Le damos a agregar widget. Aquí le damos los permisos necesarios, le damos create y ahí aparece. Aquí nosotros podemos editar nuestro widget si queremos más pequeño o largo, todo ello. Le vamos a dar aquí los permisos necesarios, le damos a yes. Una vez que ya hemos habilitado todos los permisos necesarios, ya aquí aparece el clima, como pueden ver. Ahora el siguiente paso es colocar el widget aquí de la batería. Para ello simplemente nuevamente vamos a seleccionar, mantener seleccionado la pantalla, y ahora damos al botoncito de más y seleccionamos lo que es la batería. Como se puede ver, vamos a poder tener también otros widgets. Como se puede ver, vamos a elegir este que es el que se ve mejor, le damos a agregar y ahí está. Simplemente tocamos afuera, no otra opción. Como se puede ver, ya acaba de quedar nuestra increíble apariencia de pues iOS en lo que es nuestro dispositivo Android. Como se puede ver, la verdad que está muy buena. Yo sé que a muchos les gusta este tipo de apariencia y ya tienen este pequeño tutorial. Ahora aquí ustedes pueden activar aquí lo que es su centro de control, que ya está activo. En este lado van a poder ver sus notificaciones. Como se puede ver, si hacen swipe hacia abajo les va a aparecer lo que es el buscador, todo ello, ¿no? Normalmente retrocedemos. En este lado también tenemos algunas notificaciones, todo ello, e incluso el tema del bloqueo. Vamos a activarlo rápidamente para que ustedes puedan ver cómo se va a ir viendo, y se ve de esta manera, cómo se puede visualizar.
y la verdad que está muy buena, increíble, esta increíble pues apariencia como acaban de ver. Así que yo les recomiendo que la puedan descargar, la pueden tener. Recuerda que en la descripción del video va a estar el enlace para que puedas tener todas estas aplicaciones y lograr esta increíble apariencia en tu celular. Así que si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Si te gustó la apariencia de mi celular, esta apariencia de ellos, deja tu buen like, suscríbete al canal, deja un comentario pidiendo algún tipo de aplicación o tutorial si es que quieres ver, y no olvides seguirme en todas mis redes sociales, unirte al grupo de Telegram y Discord, ya que por ahí están compartiendo bastantes personalizaciones. Además, si quieres ver otras personalizaciones, van a aparecer unos videos recomendados en la pantalla para que puedas tener unas excelentes apariencias en tu celular. Así que eso es todo en este video y nos vemos hasta la próxima.